Ese es el marco. Yo quería primero hacer este perfil para que nos ubicáramos en el ambiente en el cual va a trabajar Lorenzo Bernal del Mercado. Quiero decir que ese retrato es falso. Primero. Inmediatamente, no quiero que quede aquí el sinónimo de que ahí está el aproximado o más cercano de los retratos de Lorenzo Bernal del Mercado. Esto lo sacó un diario, voy a decirlo porque no es por hacerle propaganda, pero esto lo sacó un suplemento Icarito, que ustedes me imagino que lo conocieron en su momento. Pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Lo coloqué porque había que mostrar algo que se pareciera al personaje. Con el casco y el yelmo algo hay. ¿Cuál es el retrato que más nos puede aproximar a este militar? Los antecedentes que logré obtener tanto en las biografías chilenas como en las de los militares españoles en España hablan de un hombre corpulento y robusto. Corpulento y robusto, castellano profundo, debe haber sido de ojos claros y de pelo claro. Debe haber medido no menos de 1,80 m. No menos de 1,80 m. Hay varias descripciones de los cronistas de acciones de él con una pica en infantería, donde pasa por palizadas indígenas, pucarás, y las sube de saltos. Y se habla del aspecto feroz de Bernal del Mercado. O sea, no puede haber sido pequeñín, porque un pequeñín, aunque parezca bulldog, no va a ser feroz. Tiene que ser un hombre alto. Aplicó la ley y el salvajismo en la guerra. Yo quiero decir, como lo señalé al comienzo, como no soy muy amigo de hacer biografías, porque a veces las biografías terminan siendo agiografías. Y yo lo menos que quiero dejar de la impresión de este militar es que haya sido un santo, porque no lo fue. No lo fue. Fue un salvaje en la guerra. Pero fue la guerra salvaje. O sea, no es que él, con esas características, haya caído en un jardín de infantes o en un parvulario. No, la guerra fue salvaje. Ustedes saben cómo murió Caupolicán. Ustedes saben cómo murió el primer negro que cayó en manos de los indígenas. Ustedes saben cómo murió Alvarino. Los españoles que caían en manos de los indígenas eran comidos vivos. Esa es la guerra. Por lo tanto, el salvajismo de Bernal del Mercado hay que entenderlo en ese contexto. Fue un hombre duro y tiene una característica que lo hace sobresalir literalmente sobre todos los militares españoles del siglo XVI. Sobre todos. Sobre Valdivia, sobre Villagra, sobre Quiroga, sobre Aguirre, sobre Alderete, sobre todos. Quizás el único que podría tener una cercanía con él es Alonso de Reynoso. El único. ¿Cuál es la característica de Lorenzo Bernal del Mercado? Que participó aproximadamente en 120 encuentros con los indígenas y no perdió ninguno. Es el único soldado invicto del siglo XVI. Los ganó todos. Se hizo tan famoso entre sus soldados y se hizo factor de tanto respeto entre los indígenas que hay dos versiones, pero que para el efecto apuntan a lo mismo. Uno de los cronistas habla de que cuando él salía de uno de los fuertes donde estuvo sitiado, Arauco, estuvo sitiado en varios fuertes, pero de uno de los cuales salió fue Arauco. Salió, abrió la balizada y él salió solo. Y le gritó a los indígenas: ¡Hinche Bernal! Y al grito de Hinche Bernal, los indígenas
le hicieron una gritadera, según el cronista, pero no le lanzaron flechas. Por otro lado, otro cronista dice que en un momento determinado un grupo de españoles, 10 para ser exactos, llega al fuerte de Tucapel para defenderlo porque está sitiado por un grupo de indios, y los que vienen llegando no hallaron nada mejor que decir: Martín Campo, viene Martín Campo. Martín Campo era el otro nombre con el que se conocía a Lorenzo Bernal del Mercado, porque los indígenas no podían pronunciar el concepto de maese del campo, que era su grado. Entonces, como no lo podían pronunciar, hablaban de Martín Campo. Entonces, estos 10 españoles gritando: aquí viene Martín Campo, hicieron que los indígenas le abrieran el paso y pudieron entrar al fuerte. En definitiva, eso está revelando el temor que este hombre representaba. Ahora, quiero decir que sus acciones son acciones en donde no aparece atrás de su fuerza de soldados, aparece siempre adelante. Y quizás esa haya sido una de las razones por las cuales el rey, ante la decisión de nombrar un gobernador de Chile y ante la opinión que le llega del virreinato, en el sentido de que hay 4 hombres de peso en Chile, 4 hombres de peso, y los mencionan: Rodrigo de Quiroga, Miguel de Velasco, Lorenzo Bernal. El rey finalmente decide nombrar a Quiroga. Y la decisión de nombrar a Quiroga es porque es un muy buen hombre de guerra, pero no tiene cabeza para gobernar. Fue considerado, y en las historias españolas se lo cita, no deja de llamar la atención, como el Cid chileno, el Ruy Díaz de Chile. Es un hombre que actuó en infantería, es un hombre que actuó en caballería, es un hombre que también comandó fuerzas de arcabuceros. En definitiva, estamos en presencia de un hombre que hizo un esfuerzo de guerra excepcional. Lo más notable, y en esto voy a citar opiniones que en este caso coinciden de Encina con Barros Arana, este hombre lo que hizo con su acción fue retardar la caída del ejército español. Porque encontramos, retrocedamos un poco, Patricia, anterior. Yo les comentaba a ustedes de que las fuerzas indígenas en su ofensiva a partir de 1553 llegaron hasta aquí, y aquí en Peteroa es donde muere Lautaro. Bueno, en la acción donde muere Lautaro está Bernal de Mercado. Está Bernal de Mercado. O sea, Bernal de Mercado combatió entre este sector y ese sector. Y en un momento dado incluso llegó a Osorno. A Bernal de Mercado los cronistas lo hacen pasar Valdivia, Villarrica, Imperial, Purén, Angol, Cañete, Tucapel, Purén, Angol, Cañete, desesperados pidiendo ayuda en Concepción. Ahí está Bernal de Mercado. Es tanto el impacto bélico, que después que él termina su servicio en la práctica en 1580, porque en 1580 decide abandonar la milicia y se asienta en Angol, pero desde 1580 hasta 1593, el último gobernador es Óñez de Loyola en ese periodo, todos los gobernadores los citan a consejos de guerra para escuchar su opinión. Todos. Y eso implica, porque las crónicas están llenas de elogios hacia un hombre que literalmente, como lo dije delante, fue literalmente un salvaje. Cortó narices, cortó orejas. Dentro del ejército español, un sobrino de Quiroga fue asesinado por 2 soldados en un enfrentamiento con indígenas. O sea, en el mismo lado español atacan los indígenas y 2 soldados se coludieron y le pegaron un arcabuzazo por la cabeza al oficial que mandaba, que era el sobrino de Rodrigo de Quiroga. Lo mataron.
En esa acción, Bernal del Mercado estaba enfermo y se reincorporó a la semana siguiente. A la semana siguiente pidió, quiero saber quiénes fueron las dos personas que asesinaron a Quiroga. Estos dos los colgó. Se destacó por el concepto de cortar pies o los dedos de los indígenas. Cometió acciones realmente horribles. Sitio de Arauco, 100 españoles adentro con 400 indígenas auxiliares, sitio que se extiende por 2 meses. Los indígenas los tienen totalmente rodeados con 5.000 hombres. Los indígenas se dan cuenta que los españoles salen en las noches serpenteando para llegar a un riachuelo donde pueden tomar algo de agua. ¿Qué es lo que van a hacer los indígenas? Le tiran al riachuelo, le colocan cadáveres de indígenas y excremento por sacos. A todo eso sobrevivió Bernal del Mercado. Es de los hombres que actuó sobre la base de no puedo atacar a tontas y a locas, como se dice. Lo que causó tantos desastres en las armas españolas. Era de los hombres que decía, primero hay que estudiar. Hay un historiador muy cercano a un oficial de ejército, Tomás Bonilla Mradanovich, que ha señalado de que Bernal del Mercado es el que logra la mayor eficiencia en servicios de inteligencia en esa época. Cuando ya los indígenas tienen un servicio de inteligencia que les informa de todos los movimientos de los españoles, porque muchos yanaconas o indios de servicio están entregando toda la información de lo que está ocurriendo dentro de los fuertes. Pero Bernal del Mercado logra instalar un servicio de inteligencia dentro de los indígenas. Por lo tanto, estamos en presencia de un hombre que efectivamente se ganó a pulso el concepto que algunos publicistas en España han colocado como el Cid chileno. Un hombre que se casó 2 veces, un hombre que llegó a Chile el año 1551. Él cruzó el Atlántico, él se vino desde España el año 1541 con 11 años de edad. 11 años de edad. Fue enrolado por Francisco de Villagra en 1549 en Charcas, en Potosí. Ya había a los 18 años hecho una pequeña fortuna como soldado. Tenía un pequeño repartimiento en Charcas. Él vino a Chile a hacer la campaña de Chile, conoció a todos los gobernadores, desde Pedro de Valdivia, aquí faltan algunos, pero hasta Oñez de Loyola. Se disgustó con muchos. Es un hombre que por el mismo peso que él sabe que tiene, no se calla ante los gobernadores. Expresa, y no solo expresa, le manda cartas al rey, le manda cartas al virrey. Él critica acerbamente, estoy pensando en 2 gobernadores, Rodrigo de Quiroga y el Melchor Bravo de Saravia. Y también critica a Martín Martínez García. ¿Por qué lo critica? Porque él habla del nepotismo. Dice que está ahí porque era yerno de Rodrigo Quiroga. O sea, dice, usted no tiene ninguna capacidad para mandarme. Usted está ahí porque lo pusieron. Por eso digo, es el que plantea el enchufe con la cuña chilena. Su palabra pesa mucho dentro de lo que es el ejército, porque lo siguen los soldados. Y es un hombre que al último le dice a Melchor Bravo de Saravia, no quiero seguir porque no me han dado el grado de mariscal. Y usted me está metiendo en este momento de nuevo a la guerra como jefe del Estado Mayor, porque ese es el maestre de campaña, maestre de campo, el jefe del Estado Mayor. Se le dice, usted me está nombrando de nuevo
maestro de campo, usted quiere que yo vaya a colocar la cara por el desastre que se va a pagar. Yo la cara no la coloco. Y se retiran. Sus juicios respecto de la acción de España en Chile en particular son juicios críticos. Él señala de que la guerra no se va a ganar, no se puede ganar porque no hay contingente para ganar la guerra, que España y el Perú no se preocupan de Chile porque no les interesa Chile. Él señala que es muy crítico con la interferencia de la Real Audiencia cuando estuvo en Concepción, muy crítico con la interferencia de sacerdotes, porque la visión de él es militar, absolutamente militar. Y en esa perspectiva, él asume de que la guerra solamente se puede ganar por la fuerza, y como la fuerza no está, la guerra no se va a ganar. Murió pobre, tuvo cargos políticos, corregidor de Concepción y corregidor de Santiago al final de sus vidas en realidad. Yo creo que para cerrar la exposición convendría respecto de esto, o sea, este hombre hoy día en esta época del consumismo habría muerto, porque este hombre fue puro sentimiento, fue pura acción. Uno de sus biógrafos colocó aquí: mereció ser gobernador de Chile, y por él se gobernaban todos los gobernadores, y varias veces le hicieron su teniente de capitán general y le encomendaron el gobierno de la guerra con aceptación de todo el reino y de la milicia. Eso se explica por lo que les acabo de decir. Su gran fuerza estaba en la milicia, en los soldados que habían trabajado con él. Pero luego dice: dejó solas 2 hijas con harta necesidad, porque nunca atendió a atesorar sino a pelear. Pero su majestad, por premiar los grandes méritos de su padre, le dio dote a las 2. En definitiva, ahí también encontramos un reconocimiento de la corona a lo que había significado un benemérito en un conflicto que efectivamente a fines del siglo XVI se tiñó con el luto para España y con la gloria para las fuerzas militares indígenas que resistieron de manera exitosa. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Andrés Medina la conferencia, que pintó una muy clara visión de lo que sucede en Chile entre 1550 y 1600, ¿cierto? Entre 2 desastres, Valdivia, García Olla de Loyola, y qué papel le cabe al personaje este que queríamos conocer nosotros con mayor detalle. Siempre acostumbramos a las actividades que algunas de las personas presentes hagan una pregunta acerca del tema. No sé si habrá coalición. Yo quiero felicitar al profesor Medina por la excelente exposición que ha hecho de este personaje que no le ha gustado biografiar, y a través de él nos ha dado cuenta como marco de referencia de lo que ocurría en esa época. Efectivamente, hay aspectos que ahora nos pueden conmover, algunos de la crueldad que se usaba en esa época, pero esto no era excepción. En Europa, hasta ayer creo que estábamos hablando, voy en la moneda de hablar Tepes, el que da origen en Transilvania a la figura de Drácula, que es una creación de un norteamericano en el siglo XIX. Se empalaba, aquí se empaló posiblemente alguno más que Caupolicán, era uno
de las torturas o las maneras que se tenían en aquel tiempo